Ahí estamos grabando. Buenos días. Bueno, como arrancamos recién con esto de la grabación, repasito rápido. Sentencia ejecutiva, entonces, prevista en el 549, en donde nos dice que el juez mandará llevar adelante la ejecución en todo o en parte, o la rechazará. Si hubo una obstrucción manifiesta, un litigio sin razón por parte del ejecutado, el 549 establece o le da la potestad al juez de aplicar una multa de entre un 3 y un 10%. En el 551 del Código Nación, que refleja justamente lo mismo que el 549, es similar, solo que esta multa es del 5 al 30%. Dijimos, la sentencia ejecutiva está limitada a resolver sobre la eficacia del título y no se adentra al negocio causal, no entra a ver o a analizar el negocio causal que dio origen al nacimiento de ese crédito, de ese título, perdón. Y por último, se debe respetar aún en la sentencia ejecutiva el principio de congruencia. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, estamos en presencia de una sentencia que es claramente una sentencia declarativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que va a determinar es la existencia o inexistencia del derecho a proceder ejecutivamente. No habla, no hace mérito sobre los hechos que acontecieron y que dieron fundamento a la creación del título. Simplemente va a analizar el título y va a determinar si el mismo es hábil o no es hábil. No es definitiva en términos de qué. No es definitiva en principio, en los términos del planteo de un recurso extraordinario. ¿Y por qué no es definitiva? ¿Qué tipo de cosa juzgada hace? Formal. ¿Formal o material? Formal. Bien, ahora yo les pregunto, ¿y eso qué implica? Salud, Morena. Que puede ser revisado en un juicio ordinario posterior. Que puede haber una instancia posterior. Por eso cuando hablamos de que la sentencia no es definitiva, significa justamente, ahora vamos a ver en el transcurso de la clase, vamos a ver sentencia, vamos a ver recurso de apelación y vamos a ver recurso extraordinario en el proceso. Vale decir entonces que si no estamos frente a una sentencia definitiva, ¿por qué? Porque voy a tener alguna instancia revisora. Dependiendo de los casos, vamos a ver en qué casos y demás. Entonces, teniendo esta posibilidad, en muchos de los casos, esta sentencia no es considerada una sentencia definitiva. Ahora, ese es el principio general. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones y las vamos a ver. ¿Estamos? Y esta sentencia, por otro lado, no es oponible a terceros. Eso quiere decir que, en definitiva, la sentencia hace cosa juzgada formal únicamente para las partes intervinientes y yo no puedo oponérsela a ningún tercero ajeno al proceso. ¿Sí? Bien. Bueno. Forma y contenidos de la sentencia. Y acá nos tenemos que ir a lo que establece el artículo 161, que es de la forma de las sentencias. Esto no deja de ser un acto procesal igual o similar a las restantes sentencias. Fíjense que el 161 habla de ¿qué? De sentencias interlocutorias. Y esto es una sentencia interlocutoria. Como decíamos hoy, no hace las veces de sentencia definitiva, y por lo tanto debe cumplir con los estándares del artículo 161. Quiere decir que voy a tener los fundamentos sobre la procedencia del título o de la excepción. Si yo tengo un título ejecutivo que lo traigo a ejecutar y que no se presenta a nadie, el análisis que va a hacer en estos fundamentos el juez va a ser del título. Ahora, si en este mismo proceso yo tengo inicio de la ejecución, se presenta el ejecutado oponiendo excepciones, en esta parte de los fundamentos
se tendrá que analizar el título por una parte, las excepciones por otra, la contestación de excepciones por otra, y eventualmente el análisis del título y de estas excepciones a los fines de determinar su procedencia o su no procedencia, eventualmente su rechazo. Después vamos a tener que tener, o va a tener que tener la sentencia, la decisión expresa y positiva y precisa de las cuestiones planteadas, vale decir, o solamente de título si no hay excepciones, o del título y de las excepciones en caso de que las hubieras, ¿sí? Y ahí determinará su rechazo o su procedencia, en el caso de las excepciones, y si es el rechazo, manda a llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado abone las sumas reclamadas, o en su defecto desestima la ejecución, hace lugar a las excepciones y rechaza la ejecución. Y por último va a tener que tener un pronunciamiento sobre qué cosa. Sobre las costas. Exactamente, sobre las costas. Va a tener que hacer un pronunciamiento sobre las costas. Fundamental que en toda sentencia, independientemente de la cuestión, va a tener que tener el pronunciamiento de las costas. Recuerden que cuando hablamos de costas, en el proceso ejecutivo no hay mérito para las costas. Las costas siempre se aplican al perdidoso conforme el artículo 68. No hay costas por su orden, no hay distribución de costas y no hay mérito que pueda hacer el juez en función de la actuación de las partes en autos para determinar una distribución de costas diferentes. El que pierde paga en el proceso ejecutivo, no hay mérito posible, ¿sí? Es lo que se llama el principio objetivo de la derrota. De la derrota objetivo. El principio objetivo de la derrota, pero en este caso se llama agravado, ¿sí? Principio objetivo de la derrota agravado. ¿Estamos? Entonces, esto quiere decir no hay distribución de costas. Bien. Obviamente, hoy hablamos de que esta sentencia, ¿qué es lo que tiene que tener? O qué es lo que tiene que respetar. El principio de congruencia. Con lo cual, si el juez manda a llevar adelante la ejecución, el límite del crédito que mande a llevar es el crédito reclamado en auto por el ejecutante. No, eventualmente con malas ampliaciones conforme 538. Eso está claro. No deja de ser parte del reclamo originario o una ampliación del reclamo originario. Pero ese es el límite del crédito que va a poder determinar. Entonces, ese va a ser nuestro límite. Luego, también teniendo en cuenta este principio de congruencia, va a poder determinar, en tanto y en cuanto esté en el objeto de la demanda, la tasa de interés a aplicar. Primero su procedencia y luego la tasa de interés. Esto también es importante que figure en la sentencia. Tanto el crédito reclamado, el cual no puede extenderse más allá del reclamo del objeto de la demanda, como la procedencia y la tasa de interés son fundamentales que estén en la sentencia. ¿Por qué son fundamentales? Para poder liquidar la deuda. ¿Sí? Porque si no falló infrapetita, ¿puede ser? No hablo de, yo estoy hablando de lo que dijo Rota Néstor Joaquín. Sí. ¿Vos qué dijiste? Hubiese fallado infrapetita. Está bien. ¿Y quién otro me opinó por ahí que se me cruzó la voz? Yo dije que servía para poder hacer la liquidación después de la deuda. Si Correcto, Victoria. Correcto, Victoria. La sentencia, justamente la sentencia ejecutiva, lo que nos determina son las pautas liquidatorias. Es fundamental que yo tenga un crédito y tenga una tasa de interés para poder liquidar, para poder tener las pautas liquidatorias. Yo luego, cuando llegue el momento, a la etapa procesal oportuna, de tener que efectuar la liquidación,
voy a tener que ver la sentencia indefectiblemente, porque la sentencia es la que a mí me determina cuál es el monto de capital por el cual me hicieron lugar a la demanda. Guarda, puede ser que en la demanda yo reclamé 100, pero en la sentencia solamente se mandó a llevarla adelante la ejecución por 80. Entonces, mi liquidación va a partir de un capital de 80, no de 100 que yo reclamé. Y lo segundo es la tasa de interés. Voy a tener en la sentencia la tasa de interés aplicable y eventualmente la estimación de la mora, que puede ser que esté determinada en la sentencia o que puede ser que surja de mecanismos legales o eventualmente de mecanismos convencionales. Ahora vamos a ver el tema. Pero si yo no tengo esta sentencia y no tengo estas pautas liquidatorias, no puedo liquidar. Vale decir, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta algo. Nosotros nos encontramos muchas veces en el ejercicio de la profesión que una persona lleva un mandamiento de intimación de pago, viene el ejecutado, quiere pagar, deposita en el expediente, y el ejecutante, junto con su abogado, lo primero que pretende es sacar la plata. Entonces, agarra y dice, bueno, quiero sacar la plata. Solicita cheque. Entonces el juez le dice, no, mire, no hay liquidación aprobada. Entonces el abogado agarra y dice, bueno, practica liquidación. No hay sentencia. Si no hay sentencia, no hay liquidación. Ténganlo siempre en cuenta. Si no hay sentencia, no hay liquidación. ¿Pero por qué no hay liquidación? Porque no tengo las pautas liquidatorias para liquidar. Porque el juez todavía no se expidió sobre la procedencia del título ejecutivo que traigo a ejecutar. Entonces, si yo tuviese el caso de que, llegado el mandamiento de intimación, el ejecutado se presenta en el expediente y lo único que hace es depositar las sumas intimadas de pago y no dice nada más, el paso siguiente nuestro como abogado del ejecutante es pedir que se dicte sentencia, porque en definitiva lo que hubo es un allanamiento por parte del ejecutado. Se presentó, no puso excepciones, significa que hay un allanamiento, hay un reconocimiento, solicito que se dicte sentencia. ¿Sí? Pero sin tener esa sentencia, indefectiblemente, no voy a tener pautas liquidatorias. Y si no tengo pautas liquidatorias, no puedo liquidar. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Gonzalo. Bien. Me gusta, Edgar, que me contestes. Así. Bien, Edgar. Nadie me contesta. Están dormidos. Vamos. Estamos entonces. Pautas liquidatorias fundamentales para practicar liquidación. Bien. Una vez que se dicta sentencia, tengo que notificarla. Debo notificar la sentencia. Pero ¿en qué casos, dónde y cómo? Tengo tres posibilidades en este caso. En este caso tengo tres posibilidades. La primera es que se haya presentado, ya sea oponiendo excepciones, ya sea presentándose depositando las sumas reclamadas, ya sea que solamente se presenta y constituye domicilio. En ese caso, obviamente, la notificación será al domicilio constituido de manera física y además de manera electrónica. Va a haber una notificación electrónica que va directamente al casillero, al domicilio electrónico, pero en el caso de las sentencias también deberá notificarse al domicilio físico del ejecutado que se ha presentado. Esa es una posibilidad. Ahora, tenemos una siguiente posibilidad, es que no se haya presentado. Y recuerden ustedes que cuando se libra el mandamiento de intimación, no solamente se lo cita a oponer excepciones, sino que se lo cita a constituir domicilio legal. Si no constituye domicilio legal, la sentencia va a tener por constituido domicilio en los estrados del juzgado. Recuerden que en el proceso ejecutivo, ¿qué es lo que no hay? Rebeldía. No hay rebeldía, exactamente. Con lo cual va a tener en la sentencia ejecutiva, va a tener constituido domicilio en los estrados del juzgado.
y se hará efectivo el apercibimiento del 540 y del artículo 41, vale decir, ese domicilio constituido en los estados del juzgado. En este caso, la sentencia ejecutiva se notificará Ministerio Ley, vale decir por nota, vale decir los días martes y viernes. Y no tendré que notificarla al domicilio real del ejecutado. A partir de ahí, a partir del apercibimiento que está determinado en la sentencia de trance y remate, todas las notificaciones deberán efectuarse y realizarse de la manera establecida en el artículo 133, es decir, Ministerio Ley. ¿Sí? Y la tercera opción es que no se presenta el ejecutado, no lo habíamos podido localizar, no lo habíamos podido determinar y tuvimos que publicar edictos, y la citación fue por edictos. Cuando hay una publicación por edictos, significa que ante la no presentación se asigna ¿qué cosa? ¿Defensor oficial? Un defensor oficial. Entonces, en esas circunstancias, hay que notificar al defensor oficial enviando el expediente a la defensoría pertinente. Hoy el expediente se remite de manera virtual, no se maneja de manera física. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Espéreme Sí. un segundo. Sí, gracias. Bien. Ahora una pregunta, ¿por qué lo mandarías publicar? Porque si no constituye domicilio, no lo puedes ubicar, es más difícil de llevar delante la ejecución, ¿te facilita el hecho de publicación de edictos y que intervenga el defensor oficial? No, es una buena pregunta, Fabiana. En realidad no me facilita, pero a ver, yo les voy a dar algún caso, porque la realidad es que ustedes recuerden que nosotros vimos que el caso del mandamiento de intimación librado bajo responsabilidad de la parte, vale decir que yo no ubico a Cristina en la casa, una vez, 2 veces no lo ubico, pero yo sé que vive, o la realidad que tengo certeza, o un grado de certeza de que vive, y le libro el mandamiento de intimación bajo responsabilidad de la parte. En ese caso no se presenta, y estoy en el segundo supuesto. La realidad es no se presenta, se hará efectivo su apercibimiento y se quedará constituido domicilio en los estados juzgados. Para esos casos siempre va a ser así, siempre voy a librar un mandamiento de intimación bajo responsabilidad de la parte. Ahí está claro. Pero hay casos muy excepcionales en los cuales me encuentro con un problema. ¿Y cuáles? Y el caso se ve mucho, ¿saben dónde? En expensas. ¿Saben cuál es el caso, Fabiana? El caso del fallecimiento del titular registral. Porque si cuando voy a hacer un mandamiento de intimación, al oficial le informan que la persona que vivía en el departamento, titular de la unidad funcional al cual yo ejecuto, falleció, yo no puedo librar y el juez no me va a ordenar un mandamiento de intimación bajo responsabilidad porque me va a decir, no, a ver, nos están informando que falleció. Si falleció, tenemos un problema. ¿Cómo continúa el proceso en esos casos? En esos casos continúa el proceso determinando primero a través del juicio, a través del registro de las personas y a través del registro de juicios universales, es si realmente falleció y por otro lado si hay juicio sucesorio iniciado. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con 2 vertientes posibles. La primera es que haya realmente fallecido, el registro de las personas informan que Edgar, lo vamos a matar a Edgar, falleció, pero conjuntamente con esto, el registro de juicios universales nos dice no hay juicio sucesorio. Tratamos de investigar y no hay juicio sucesorio. ¿Sí? ¿A quién citamos? ¿Cómo hago para yo citar a alguien que no sé? No tengo herederos. O sea, en principio debo suponer que Edgar tenía herederos, pero yo no los conozco. No Sí, no tenés el legitimado pasivo ahí, porque... Tengo desconocimiento del legitimado pasivo. Y ahí se aplica, a ver, déjenme un cachito, ya les voy a decir. Espérenme un cachito. No. ¿Cuál es el artículo? Espérenme. A ver.
Ahora les voy a buscar, Espérenme. Fíjense, el artículo es el 145. Además de los casos determinados por este código, procederá a la notificación por edicto cuando se tratare de personas inciertas o cuyos domicilios se ignorasen. Personas inciertas. Yo no sé quiénes son los herederos de Edgar. Ahora, yo no puedo librar un mandamiento a una persona incierta, con lo cual no puedo librar un mandamiento de intimación al domicilio registrado en un consorcio de personas inciertas. Yo no sé quiénes son. Yo ya no puedo continuar la ejecución contra una persona fallecida. Entonces, indefectiblemente en ese caso, es un caso en el cual yo voy a tener que decir, mire, señor juez, Edgar falleció, que era el ejecutado y es el titular registral conforme el dominio que yo acompaño. Hemos librado un oficio al registro de juicios universales y nos han informado que no hay sucesión iniciada. Desconozco si hay herederos o no hay herederos, desconozco a quién tengo que intimar. Estoy frente a lo que establece el 145 de personas inciertas. Teniendo en cuenta esto, solicito la publicación de edictos. Y la publicación de edictos lo que va a hacer es que se cita y emplaza por un plazo de 5 días a los herederos de fulanito de tal, en este caso del amigo Edgar, para que se presenten en autos a oponer excepciones y hacer valer sus derechos pertinentes, bla, bla, bla. Es la manera, es la única manera que tengo. ¿Sí, Fabiana? Y ese es un caso bastante típico, sobre todo en nuestra ciudad donde hay muchos consorcios y muchos de los departamentos viejos, hoy los titulares han fallecido y los herederos, muchos se conocen y muchos lamentablemente no porque no han hecho la sucesión. Ten en cuenta algo. Si el registro de juicios universales informa la sucesión, ya ahí cambiará la situación, porque yo traigo la sucesión, o al menos pido un oficio al juzgado donde tramita la sucesión, y ahí, más allá de lo que es el fuero de atracción y demás, ahí lo que yo voy a tener es las personas determinadas que se han presentado como herederos del titular registral. Y ahí sí podré manifestar que se reencauce el proceso contra los herederos de Edgar y denunciaré los nombres de los herederos, los domicilios de ellos que están denunciados en la sucesión y podré librar mandamiento de intimación contra los herederos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, no entendía por qué haría falta, por eso ahora me quedó claro, porque yo digo, si no hay rebeldía, entonces ¿para qué te vas a complicar la vida? Son casos muy excepcionales, pero que lamentablemente a veces uno, sin querer complicarse la vida, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando informan que falleció, y ahí ya el juez abre un mecanismo de ojos, porque dice, para, litigar contra un muerto no podemos. Eso está claro. No puedo librar un mandamiento de intimación bajo responsabilidad y dejárselo fijado a una persona que está muerta. ¿Por qué? Porque en definitiva, digamos, eso claramente no tiene validez. Y eso provoca muchas veces provoca las nulidades de la ejecución, algo que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver nulidad de notificación o nulidad de ejecución, que son distintos aspectos de las nulidades, que justamente muchas veces tienen como fundamento esto, que se hizo o se desarrolló todo un proceso que en definitiva, contra una persona que había fallecido con anterioridad al inicio del proceso. ¿Sí? Gonzalo. Bien. Sí, Edgar. Vos estás fallecido, Edgar, vos no podés hablar. Sí, por eso. Quiero instruir a mi defensor oficial. A ver, cuénteme. Al publicar los edictos y no aparece ningún supuesto heredero, es que interviene ahí el defensor oficial. Automáticamente el juez, una vez que transcurre el plazo de publicación de edictos y el plazo previsto en los edictos para que se presenten, el juez lo que hace es
designar un defensor oficial para que vele por los derechos de las personas desconocidas. ¿Qué es lo que puede hacer el defensor oficial? Y va a poder eventualmente ejercer defensas relacionadas únicamente al título o algún defecto del título y no mucho más que eso. La realidad es, no, obviamente, no, esto está pago, no. Ahora, sí puede analizar un defensor oficial del título y decir, no, miren, este título es inhábil porque en definitiva no cumple con ciertos requisitos que son estos y estos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Terminamos con sentencia, o mejor dicho, la sentencia, ¿en qué puede derivar? ¿Qué puedo hacer una vez que yo se dicta sentencia y la notifico? Puedo apelarla, tengo un recurso de apelación. O mejor dicho, vamos a ver recurso de apelación en el proceso ejecutivo en general. ¿Por qué? Porque tengo eventualmente 3 formas o 3 momentos de poder aplicar o interponer un recurso de apelación en el proceso ejecutivo. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que para que sea procedente un recurso de apelación en cualquier proceso, tiene que pasar ¿qué cosa? Tiene que haber ¿qué? Ay, yo tenía abierto el micrófono. La sentencia me tiene que agravar. Exactamente. La sentencia tiene que causar un gravamen y que el gravamen sea ¿qué? Irreparable. Irreparable. Fundamental esas cuestiones. Tengo que tener un gravamen y que el gravamen sea irreparable. En la sentencia exactamente pasa lo mismo. Pero a ver, yo acá fíjense que yo tengo 3 momentos en los cuales puedo interponer el recurso de apelación. Principio es en la etapa de preparación de vía ejecutiva. Ustedes recuerden que el 526, en la última parte, habla de que si la firma, el 526, recuerden, de preparación de vía ejecutiva es cuando se niega la firma y se hace una pericial. Si la firma es determinada como auténtica, en la última parte del 526, ustedes fíjense que habla de que se podrá interponer un recurso de apelación. Ese recurso de apelación se puede interponer sin ningún problema, pero el efecto de ese recurso de apelación es un efecto diferido. ¿Saben qué es un efecto diferido? Cuando se posterga para la sentencia definitiva. Exactamente. ¿Y acá tengo sentencia definitiva, Pedro? En ese caso no. Entonces, ¿para cuándo se posterga? ¿Para cuando vaya a cámara por algún momento? No. No. Para cuando se dicte la sentencia de trance y remate, que no es una sentencia definitiva. Si es que la apela, ¿no? Y bien, exactamente. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta, Néstor, es lo que dice Néstor, que esa sentencia ejecutiva debe ser apelada. Si no cae, digamos, en abstracto la apelación que yo haya interpuesto en el momento de la preparación de la vía ejecutiva. Pero ese es mi primer momento en el cual yo puedo interponer un recurso de apelación. Luego, puedo también interponer un recurso de apelación por denegación del proceso, o sea, por rechazo in limine previsto en el 530. El juez recibe la demanda, analiza el título y considera que el título no es hábil y lo rechaza de oficio in limine. Ahí el 530 me prevé la posibilidad de un recurso de apelación al ejecutante. Obviamente este es un recurso de apelación con efecto suspensivo y concedido en relación. Y por último, tengo lo que venimos hablando, que es el recurso de apelación contra la sentencia ejecutiva. Y eso está previsto en el 552, y acá tenemos una diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia. En el Código de Provincia está previsto en el 552, que voy a tener 3 incisos. En el 554 del Código de Nación es similar al Código de Provincia, solamente que agrega un inciso más, un cuarto inciso que ahora vamos a ver. ¿Qué nos establece el 552? Que la sentencia ejecutiva, la sentencia esta que venimos viendo, es apelable. Obviamente que siempre es apelable para el ejecutante, eso está claro. Pero es apelable para
el ejecutado, el inciso primero habla para el caso de que haya un rechazo in limine de las excepciones planteadas y rechazadas por improcedentes. Igual que el 530 para el ejecutante antes, en este caso el 552 nos remite al 545, párrafo primero, que habla justamente del rechazo in limine de las excepciones planteadas de manera improcedente. En ese caso, procederá el recurso de apelación. Cuando las excepciones son resueltas como de puro derecho, vale decir, el juez considera que la prueba aportada es innecesaria y resuelve la cuestión como de puro derecho y en definitiva dicta sentencia. Y el tercer inciso que me habla el 552 habla cuando se hubiese, aun cuando se hubiese producido pruebas respecto de las excepciones opuestas. Vale decir que se opusieron excepciones y se produjo prueba y aún así las mismas fueron rechazadas. ¿Qué denota estos tres artículos? ¿Y qué es lo importante, perdón, estos tres incisos? ¿Y qué es lo importante de estos tres incisos? Y es lo que hace que la sentencia sea apelable. ¿Qué es? Que no es cosa juzgada material. No. ¿Qué es? ¿Qué denotan estos tres incisos? El ¿Qué nos derecho de demuestra? defensa. No, pero ¿qué denotan? ¿Ustedes qué ven como un dato común de los tres incisos? Que tenés que ¿Son haber defensas del ejecutado? Correcto, Morena. Que tiene que haber excepciones. Que tiene que haber excepciones. No, no fui yo, no sé quién lo dijo, pero no fui yo. Ah, Fabiana. Ah, perdón. Fabiana, correcto. Tiene que haber excepciones. Estamos frente al caso de que haya excepciones. Vale decir que, como principio general, tenemos que hablar de que la regla del 552 del Código de Provincia y el Código 52 y el 554, exactamente igual, del Código de Nación, como regla general, es la inapelabilidad de la sentencia de tránsito y remate, de la sentencia ejecutiva. Salvo que estén estos casos que son los tres incisos, en los cuales el ejecutado se presentó y opuso excepciones. Si no, para él será inapelable. Y en Código de Nación les dije que hay un cuarto inciso, y un cuarto inciso que es incorporado en la modificación del Código de Nación, que no es incorporado en provincia, pero que jurisprudencialmente sí es aceptado. Vale decir, en el Código de Nación está previsto, pero en el Código de Provincia, aun cuando no está previsto, en la provincia de Buenos Aires se aplica jurisprudencialmente de todas maneras. Y el inciso cuarto habla de cuando versare sobre puntos, cuando la sentencia versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causar gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. Les reitero, cuando la sentencia versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causar gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Y tengo un caso verídico de la vida real que ha pasado, y es este. A ustedes, abogados, les llega el mandamiento de intimación que les lleva un cliente. Ustedes analizan el proceso y ustedes ven que la realidad es que el título está perfecto, no tienen nada para decir, absolutamente nada para decir. Con lo cual, ¿qué hacen? Se presentan, constituyen domicilio y no dicen nada. Se va a dictar sentencia. Eso, de acuerdo a los tres primeros incisos, hace que ¿qué? Que para ustedes esa sentencia sea inapelable. ¿Estamos claros? No tenemos duda de eso, ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que la sentencia, vamos a suponer el caso de una sentencia de un título ejecutivo cuenta corriente bancaria, determina y manda a llevar que el título es hábil y que manda a llevar adelante la ejecución por las sumas reclamadas en el certificado de cuenta corriente y determina
que los intereses se calcularán conforme una tasa bancaria que quieran, porque en el cuenta corriente la tasa de interés es de interpretación del juez, es una tasa legal, porque la convenida no podría ser, porque el contrato de cuenta corriente no integra el título, bla, 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 pero aplica una tasa de interés y determina que la mora, o la aplicación de esos intereses, será a partir de, vamos a suponer, desde el cierre de la cuenta corriente. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Paola, No, ¿por qué no es correcto? Porque la mora es ex persona, o sea, me tendrían que Bien, notificar bien. y a partir de ese momento, con el plazo de, Perfecto. no sé, 24 Está clarísimo, corre está clarísimo, Paola, está clarísimo. Entonces, a mí me aplican una mora que no corresponde y que es una cuestión que es ajena al ámbito natural del proceso. Eso es ajeno al ámbito natural del proceso. Yo no opuse ninguna defensa porque la realidad es que no tengo ninguna defensa. Ahora, si la sentencia luego equivoca y me ocasiona un perjuicio irreparable como es la mora, ahí sí yo tengo la posibilidad de plantear el recurso de apelación, aun cuando no opuse excepciones. ¿Por qué? Porque el error no surge del título y no pudo haber sido observado a través de ninguna de las excepciones que yo pude haber opuesto. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay cuestiones que no tienen que ver con una excepción, sino que devienen posteriormente en la sentencia, y la sentencia me ocasiona un perjuicio irreparable, ahí yo voy a tener la posibilidad de apelar. Distinto es si vamos a suponer, sería el caso al revés, que la mora debiera ser al cierre y la determinan cuando a partir de que se libró el mandamiento de intimación. Entonces ahí no me ocasiona ningún perjuicio irreparable, por más que la mora esté mal. Ahí la apelación correrá a cuenta del ejecutante si se da cuenta de que la mora está mal determinada. ¿Sí? Pero sí, ese caso como el que yo les planteé, claramente es una cuestión que es ajena al ámbito natural y además me ocasiona un perjuicio irreparable. Les digo otro caso que es el caso verídico que tuvimos nosotros en el estudio. Nosotros en el estudio una vez nos llega un mandamiento de intimación de una ejecución hipotecaria de un banco en el cual nuestro cliente llega al estudio, nos muestra y vemos nosotros que en la ejecución, en la demanda, el objeto de la demanda reclamaba la suma de pesos 300.000, por decirte algo, y saben que había omitido en el objeto de la demanda, que es lo que yo siempre les digo, los intereses. Yo este caso me parece que se los conté cuando hablábamos del objeto de la demanda. Los intereses. No hablaba con más los intereses, convenidos, no hablaba nada. Reclamaba la suma de pesos 300.000 y solicitaba que se mande a llevar adelante la ejecución. No reclamaba intereses. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros en el estudio nos presentamos por el cliente, constituimos domicilio a los fines de que nos notifiquen la sentencia y no decimos nada. Porque el juez, ¿qué tiene que hacer? Respetar qué cosa dijimos en la sentencia ejecutiva. Principio de congruencia. El principio de congruencia. No puede ir más allá de lo que el objeto de la demanda y eventualmente las defensas, si las hubiera, han sido planteadas en el proceso. No dijimos absolutamente nada, porque no teníamos nada para decir. Cuando el juez manda a llevar adelante la ejecución, por la suma de pesos, 300.000 pesos, con más los intereses convenidos en el contrato de mutuo hipotecario, bla, 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 bla. ¿No? A ver, ahí, ¿qué pasaba? Nosotros no pusimos excepciones, estábamos dentro de los 3 primeros incisos, pero se resolvió sobre una cuestión que no era el ámbito natural del proceso, se causa un gravamen y además se hubiera un principio de congruencia. Eso a mí me habilitaba, por el inciso 4, en el caso de nación y en el caso de provincia, por jurisprudencia reconocida, que yo podía, aún sin haber opuesto excepciones,
apelado esta sentencia de trance y remate. ¿Se entiende? Estas tres posibilidades que yo tengo, en los casos del inciso 1 a 3 hay excepciones. En el 4, en el caso del inciso cuarto, en nación y aceptado jurisprudencialmente, son casos en los cuales las cuestiones no habrían tenido por qué sucederse y refieren a cuestiones que son ajenas al ámbito natural. Vale decir que yo, a través de excepciones, no hubiese podido plantear ningún tipo de defensa. ¿Sí? ¿Está claro? Caso de intereses, demora, multas. Vamos a suponer que me determinen en su momento un crédito en dólar y me lo especifiquen, o me apliquen una desvalorización monetaria o una actualización monetaria. Cuestiones que no tienen nada que ver o que no deberían tener que estar determinadas en la sentencia. Cuestiones ajenas al ámbito natural, como dice el inciso cuarto. ¿Sí? ¿Estamos? Y además de esta regla de la inapelabilidad, tengan en cuenta que en el Código de Nación, el artículo 242 del Código de Nación prevé otro límite más a la apelabilidad. Vale decir, tengo una limitación más para poder apelar. Esto es solamente en el Código de Nación. Solamente en el Código de Nación. ¿Y cuáles son los casos? Los casos son, mejor dicho, el caso es, el 242 me habla de monto del proceso. Monto del proceso. Vale decir, en Nación, para yo poder apelar, el monto del proceso debe ser un monto determinado. Yo no sé hoy qué monto es, pero hasta hace poco era de 90.000 pesos, hoy debe ser de como 120.000 pesos. Vale decir que si a mí me mandan a llevar adelante la ejecución por un monto inferior al monto determinado y que se va actualizando en Nación, y que era, hasta hace poco era de 90.000 pesos, no puedo apelar. No puedo apelar. Salvo cuestiones que tengan que ver con gravámenes irreparables y que tengan que ver con el derecho de defensa en juicio. Puede ser que yo esté, vamos a suponer, esos casos que les estaba diciendo, y les puedo decir, che, no, mirá, no llego al monto de 90.000 pesos, pero aún así fíjense que me están aplicando una tasa de interés que no corresponde, me están aplicando una mora que no corresponde, entonces se están violando normativas legales. Cuando hay normativas legales, por ahí cesa la posibilidad de esta limitación, este cortapisa que prevé el 242 del Código de Nación. Les reitero, eso solamente es en el Código de Nación, en el Código de Provincia no es aplicable ese monto. ¿Cuál es el plazo para apelar? 5 días desde que se notifica la sentencia, ¿sí? O desde que se notifica la resolución apelable, en el caso de la preparación de vía ejecutiva, o desde que se notifica el rechazo in limine de la demanda, en el caso del 530. ¿Sí? Ahora bien, en principio, tengo que la apelación tiene efecto suspensivo, la apelación de la sentencia. Y además se concede en relación. ¿Qué significa que se conceda en relación? ¿Y por qué se concede en relación? ¿Y cuál es de la otra manera de concederse un recurso? A ver. En relación tiene que fundar en el mismo juzgado donde dictó la sentencia. Cuando se concede en relación, se funda en el mismo juzgado y después se eleva a la Cámara. Bien, ¿y cuál es la otra manera de concederse? Libremente. ¿Y por qué acá no se concede libremente? No sé. A ver. ¿El código no dice que tiene que ser sentencia definitiva para que sea concedido libremente? Correcto, Néstor. No estamos frente a una sentencia definitiva. Estamos frente a una sentencia interlocutoria. La sentencia interlocutoria, todos los recursos de apelación se conceden en relación. Si tuviésemos frente a una sentencia definitiva, que eso se da en los procesos ordinarios,
podríamos hablar de que el recurso de apelación se concede libremente. La diferencia entre uno y otro es que cuando se concede en relación, como dijo Victoria, el recurso se funda en el mismo juzgado en primera instancia. Y esa fundamentación se llama memorial. Se llama memorial. Cuando se concede libremente en un proceso ordinario una apelación frente a una sentencia definitiva, la fundamentación de esa apelación se efectúa en la Cámara, ya en segunda instancia. Y el título de esa fundamentación es expresa agravios. En Cámara se expresan agravios. En primera instancia se funda a través de lo que se llama memorial. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes funden un recurso de apelación en primera instancia, no le pongan expresa agravios. No, pónganle memorial. Cuando lo hagan en segunda instancia, se le pone expresa agravios. ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto. Y le decía, efecto suspensivo. ¿Tengo alguna manera de que el efecto suspensivo significa básicamente que la sentencia apelada se suspende? El efecto de esa sentencia, es mandar a llevar adelante la ejecución, se suspende hasta que la sentencia quede firme o sea confirmada por la Cámara de Apelación. ¿Tengo manera o tengo alguna manera de que ese efecto que es suspensivo pase a ser devolutivo? Vale decir, si es devolutivo, implica que no se suspenden los efectos de esa sentencia. Puede ser en cuestiones Sí. como ejecución de alimentos o a los Vos, que la Néstor, ley... debe hacer bastante de familia, ¿no? No, estaba haciendo la pasantía en la asesoría 2, pero no. De todas Digo, maneras, de todas maneras, en una ejecución de alimentos, tiene efectos suspensivos. Prestando caución. Sí, en Prestando realidad, caución, más que prestando caución, Lucía, se llama fianza. Y eso está establecido en el 553. En el 553 habla de que el ejecutante puede plantear, puede ofrecer fianza suficiente para garantizar eventualmente una revocación de la sentencia. Entonces, el ejecutante, ofreciendo esa fianza, genera que el efecto, en vez de ser suspensivo, sea devolutivo y pueda seguir avanzando en el proceso. Mientras tanto, el expediente se forma un expedientillo que va a la Cámara y que trata el recurso de apelación, mientras el expediente ejecutivo principal continúa su trámite normal y habitual. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. De la única manera que puede pasar es a través de esta fianza prevista en el 553. ¿Estamos? ¿Estamos Doctor, hasta acá? discúlpeme, yo tengo una duda respecto a eso. Yo lo había visto el tema de la fianza y en un Sí. momento, cuando el ejecutante da esa fianza, que Sí. tiene que ser suficiente, el ejecutado en ese momento dice que no lo entiendo, como que puede promover, digamos, un proceso de conocimiento posterior, o sea, y tiene un plazo, no sé si es de 30 días, que si no lo hace, se cancela la fianza, o yo lo entendí mal, porque yo me confundo en esa parte. O sea, No, el ejecutante, o estoy diciendo cualquier cosa. es que no entiendo cuál es la duda. Claro, Paola. por ahí yo me estoy expresando mal. A Tenía ver. entendido que en este momento, cuando el ejecutante da esa fianza, en caso de que Cámara revoque, digamos, a favor del ejecutado, en ese mismo momento, cuando el juez le concede la fianza al ejecutante, yo tenía entendido que el ejecutado, en ese momento, puede hacerlo valer en un proceso de conocimiento posterior, que yo vi una diferencia de un plazo de 30 días en provincia, y en Nación habla de 15 días, que si no lo hace en el mismo momento que el juez le conceda al ejecutante esa fianza, no promueve ese proceso posterior dentro de un plazo de 30 días, es como que pierde la oportunidad de hacer valer, digamos, su defensa, sus derechos. Yo no sé si es así o no lo entendí.
Paola, vos estás hablando del 554, ¿verdad? Sí. Estás hablando de ese. Extensión de la fianza. La fianza solo será extensiva al resultado del juicio ordinario cuando así lo solicitare el ejecutado que opuso excepciones, si el juez les hubiera dado curso y se hubiese producido la prueba en su caso. Queda cancelada si el ejecutado no promoviere el juicio dentro de los 30 días de haber sido otorgada, si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo la sentencia fuera confirmada. ¿Eso me estás hablando? Sí, exactamente, Sí. y la verdad que no entiendo lo que me quiere decir. A ver, vamos de vuelta. Efecto suspensivo, principio general. Sí. ¿Lo puedo hacer devolutivo? ¿Quién lo puede hacer devolutivo? ¿A quién le interesa que sea devolutivo? Al ejecutante, Ejecutante. para continuar. ¿Sí? Entonces, el 553 dice, cuando el ejecutante diera fianza de responder de lo que percibiere la sentencia fuera de lo que percibiere, si la sentencia fuera revocada, el recurso se considerará efecto devolutivo. El juez establecerá la clase y monto de la fianza. Hasta ahí estamos. Si no presentara dentro de los 5 días de haber sido concedido el recurso, se le llevará el expediente a la Cámara. Quiere decir que si yo no pago la fianza dentro de los 5 días de haber sido concedido, vale decir, el efecto del recurso deja de ser devolutivo y pasa a ser suspensivo. Si se diera fianza, se remitirá también el expediente dejándose en primera instancia el testimonio de las piezas necesarias para que se prosiga la ejecución. Ese expedientillo que yo le decía. Se va el expediente principal, queda el expedientillo. Y continúa. Ahora dice, la fianza solo se hará extensiva al resultado del juicio ordinario cuando así lo solicitara el ejecutado, ¿sí? Que opuso excepciones. Vale decir, tengo que pensar acá que tengo un ejecutado que opuso excepciones. Si el juez les hubiera dado curso y se hubiese producido prueba, ¿sí? Con lo cual, tengo que tener un ejecutado que haya puesto excepciones, que se le haya dado curso. No significa que se le haya hecho lugar. Dársele curso significa que tuvo trámite y se produjo prueba o no, dependiendo de la excepción. En su caso, quedará cancelada, ¿qué cosa? La fianza. Si el ejecutado no promoviera el juicio dentro de los 30 días de haber sido otorgada. Vale decir, ¿qué puede hacer el ejecutado? ¿Qué puede hacer el ejecutado ante una sentencia que ha sido concedida con efecto devolutivo y por efecto de la fianza? Puede iniciar automáticamente el juicio ordinario posterior, que ahora vamos a ver en qué términos y cuándo puede iniciarlo. Si él lo inicia dentro de los 30 días hacia el juicio ordinario posterior, la fianza queda cancelada. Y automáticamente el proceso que había continuado por este efecto devolutivo queda suspendido. Nuevamente volvemos a la suspensión del efecto de la apelación. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, me había trabado en ese artículo que no entendía. ¿Me entendés lo que esa me quería parte? decir. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Se suspende la caución. De esa manera, o la otra manera es cuando, aún habiendo deducido el juicio ordinario posterior, la sentencia se confirma. Ahí automáticamente queda sin efecto la fianza. ¿Por qué? Porque en definitiva ya no tiene razón de ser, la sentencia fue confirmada. Claro. ¿Sí? ¿Me explico? Decime, Paola. No, sí, lo que pasa es que el tema de recursos es medio complicado. Sí entendía eso de los efectos, pero cuando llegué al devolutivo, que sabía que era que el ejecutante era el único que lo podía cambiar, digamos, a ese efecto, se me había complicado en el momento del ejecutado del proceso de conocimiento posterior y no sabía cómo engancharlo. Está bien. No te compliques. Es solamente para revertir el efecto devolutivo, ese proceso ordinario posterior que puede iniciar el ejecutado dentro de los 30 días. Bien, perfecto. Gracias, ¿Sí? doctor. Bien. Vamos rápido porque tenemos poco tiempo y tenemos que hablar de recurso extraordinario. De lo que vamos a hablar de recursos extraordinarios es en general. No vamos a hablar de los recursos extraordinarios en particular, que eso me parece en la segunda parte. Hablamos en la segunda parte.
En principio, los recursos extraordinarios o el recurso extraordinario está previsto en el artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Es ahí el artículo que prevé esta instancia extraordinaria. Tengamos en cuenta algo, no es una tercera instancia, es una instancia extraordinaria. No es que tengo primera instancia, segunda instancia Cámara, tercera instancia la Corte. Por el contrario, es una instancia extraordinaria y por ende no es de fácil acceso. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, hay una cuestión que es muy importante. ¿En qué casos es posible interponer un recurso extraordinario? ¿En qué casos? ¿Cuál es el requisito fundamental para poder plantear un recurso extraordinario? ¿Una cuestión federal? No. Eso es el recurso extraordinario federal. Estamos dentro del recurso extraordinario provincial, previsto en el 161. Inaplicabilidad de ley, nulidad, ¿puede ser? Inaplicabilidad de ley o doctrina legal, inconstitucionalidad o nulidad son los tres tipos de recursos extraordinarios que prevé nuestro código y están previstos también en la Constitución. Estamos perfectos, esos son los tres tipos de recursos extraordinarios. Pero ¿en qué caso? ¿Qué necesito yo para poder plantear cualquiera de estos tres recursos extraordinarios? ¿Haber hecho alguna reserva de plantearlos? No. Que haya pasado por primera y segunda instancia. ¿Quién me habla? No vi ahí. Yo, Lucía. Ah, Lucía. ¿Qué me decías? Que debe haber pasado primera instancia, segunda instancia y tener sentencia definitiva. Sí, hay casos en que los recursos extraordinarios o que la Suprema Corte actúa de manera originaria o por apelación en los casos de inconstitucionalidad, pero no es eso. El requisito fundamental, rápidamente, tengo que tener sentencia definitiva. Por eso es tan excepcional en el proceso ejecutivo que haya recursos extraordinarios. ¿Por qué? Porque en principio la sentencia del proceso ejecutivo no es una sentencia definitiva. Ya lo hemos visto. Entonces, ahí tenemos la primera cuestión. Pero ahora vamos a volver a esa cuestión. Nosotros tenemos, yo le decía, tenemos tres tipos de recursos extraordinarios. El de inconstitucionalidad, el de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, y el de la nulidad por algún defecto o por violación de lo que determina el artículo 168, es decir, que no se hayan resuelto todas las cuestiones planteadas, o que no haya voto individual, o que no haya mayoría de opiniones. Teniendo en cuenta estas circunstancias, si se dan, puedo plantear el recurso extraordinario de nulidad. Hasta ahí estamos claros, son los tres recursos. Ahora bien, tengan en cuenta algo que es la teoría del recurso indiferente. Esto es muy importante, lo van a ver en si ustedes ven la clase teórica que está subida al campus, que la hizo el doctor del Cerro, en ese sentido está muy bien explicada y está muy buena, léanla, porque además tienen ahí las doctrinas legales de la Suprema Corte con respecto al tema. ¿Qué significa? Se las explico yo para que ustedes las entiendan, más allá de la lectura que tienen que tener obligatoria de ellos. Esto significa que cada canal impugnativo tiene sus fundamentos propios. Vale decir, yo no puedo plantear un recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y dentro de los fundamentos, que los fundamentos refieran a un recurso extraordinario de nulidad. Cada recurso tiene sus fundamentos propios. Yo no puedo, la doctrina legal de la Corte, van a ver un fallo que es Otoizaga con García, que es del año 2004, y después tenemos otro que es Iesi con Municipalidad de San Fernando, que es
también esa es del 2008. Esos son fallos doctrina de la Corte que hablan justamente del principio de formalidad. El principio de formalidad habla que los recursos extraordinarios deben estar enunciados, planteados y fundados conforme al canal impugnativo que yo estoy utilizando. Vale decir, en nuestra doctrina legal no se permite, en su momento hubo una discusión acerca de si era pertinente o no era pertinente, no se permite plantear todos los fundamentos de mis canales impugnativos y que eventualmente sea la Corte que determine cuál es el recurso extraordinario que en definitiva le calza a los fundamentos impugnativos que yo estoy brindando. No está permitido, sino porque por el contrario, a través de esta teoría del recurso indiferente, lo que se pretende es que justamente cada recurso tiene su fundamento propio y debe estar determinado en forma de que los jueces, cuando analicen el recurso de inaplicabilidad de ley, lo que tenga fundamento sea la inaplicabilidad de ley. Si plantea un recurso extraordinario de nulidad, lo que tiene que tener como fundamento justamente son las violaciones pertinentes a un recurso extraordinario de nulidad. ¿Se entiende? Después tenemos las condiciones de admisibilidad. Les dije, sentencia definitiva. ¿Sí? ¿Sentencia definitiva de qué? De una Cámara de Apelaciones, obviamente, de una segunda instancia, o hay casos, por ejemplo, en los juicios laborales, que la sentencia deviene de tribunal de instancia única, con lo cual tiene que ser una sentencia definitiva proveniente de una Cámara de Apelaciones, o si no tengo la segunda instancia, como por ejemplo, les reitero, en los procesos laborales, es la sentencia de un tribunal de instancia única. Puede recaer sobre el fondo del asunto o sobre cuestiones incidentales, ¿sí? Por ejemplo, excepción de prescripción o de cosa juzgada. Esos son los casos, por ejemplo, que en un proceso ejecutivo quizás, si bien la sentencia ejecutiva no es definitiva, la cuestión que resuelve termina siendo definitiva. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta qué es una sentencia definitiva. Porque una sentencia definitiva, en términos procesales, no es lo mismo que una sentencia definitiva en términos, les diría, teóricos. ¿Por qué? Una sentencia definitiva en términos teóricos es una sentencia que hace cosa juzgada. ¿Material? Material. Y nosotros estamos siempre frente a una cosa juzgada formal. Con lo cual, tengan en cuenta que en un proceso ejecutivo nunca voy a hablar, en términos teóricos, nunca voy a poder hablar de una sentencia definitiva. Ahora, cuando las cuestiones que se resuelven en el proceso ejecutivo no pueden ser reeditadas ni planteadas en un proceso, no ningún otro proceso, no importa el ordinario posterior o lo que sea, no van a poder ser reeditadas, automáticamente esa sentencia, para esa cuestión o en esa cuestión puntualmente resuelta, pasa a ser definitiva, tiene un grado de definitividad que en definitiva a mí me permite el planteo del recurso extraordinario. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, cuando lo que se resuelve eventualmente va a poder ser reeditado, va a poder ser discutido o va a poder ser visto, en nuestro caso proceso ejecutivo, en este juicio ordinario posterior, no estoy frente a una sentencia definitiva. ¿Estamos? No estoy frente a una sentencia definitiva. Entonces, lo importante cuando hablamos de una sentencia definitiva en el proceso ejecutivo es que lo que se resuelve no puede ser reeditado o no va a poder ser reeditado. Eso hace que en definitiva estemos frente a la definitividad de una sentencia. Esto es más allá de otra de las condiciones que va a tener que tener el recurso extraordinario, en el caso de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, que el monto del proceso y demás, cuestiones que vamos a ver cuando veamos cada uno de los recursos. Pero estamos hablando, en definitiva, de cuando en un proceso ejecutivo podemos hablar de que, aun cuando empezamos, no decíamos que la sentencia ejecutiva no es una sentencia definitiva,
hay cuestiones que pueden resolverse en el proceso ejecutivo que terminan teniendo el grado de definitivas. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar al momento de ver si es posible la interposición de un recurso extraordinario o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Había dicho en el caso de prescripción y el otro que no escuché bien. En el caso de cosa juzgada. Ah, excelente. ¿Sí? Pero yo les Gracias. hago un caso, les doy un ejemplo y no se los voy a preguntar, sino directamente se los voy a decir en qué caso, por ejemplo, puede ser definitiva o no definitiva una cuestión. Vamos a suponer que en un proceso ejecutivo al ejecutante se le declare la caducidad de instancia. La sentencia que dicta una caducidad de instancia, modo anormal de culminación de un proceso. Culmina con una sentencia de caducidad de instancia. ¿Esa sentencia es definitiva o no es definitiva? Y rápidamente se las voy a responder yo. Depende, les voy a decir. Puede ser que sea definitiva, puede ser que no sea definitiva. Y miren ustedes la diferencia en el análisis que yo voy a hacer. La caducidad de instancia de un proceso ejecutivo puede ser definitiva en tanto y en cuanto el ejecutante no pueda volver a iniciar el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque el título que quiere iniciar ha prescripto. Con lo cual, para el ejecutante, esa sentencia de caducidad es definitiva. En ese caso. ¿En el caso de cuál? Y que no va a poder iniciar de vuelta el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque prescribió su crédito. Es definitiva. Ahora, distinto al caso de caducidad de instancia, y el ejecutante tiene la posibilidad de iniciar de vuelta el proceso. ¿Por qué? Porque no está prescripto el título. No tiene prescripto el crédito, puede iniciar de vuelta la demanda ejecutiva. Fíjense que ante una misma situación, el análisis distinto nos lleva a decir que en un caso tengo una demanda ejecutiva, una sentencia que podemos considerarla definitiva, y en otro caso esa misma sentencia no podemos considerarla definitiva. ¿Se entiende? En un primer caso vamos a poder plantear el recurso extraordinario, en el segundo caso no vamos a poder plantear el recurso extraordinario. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Después tenemos... Sí. ¿Algo más? No, que se Néstor. entiende, decía. Ah, perfecto. Dentro de las condiciones que tenemos vamos a tener, le decía, sentencia definitiva, un plazo de 10 días para interponerlo, ¿sí? Vamos a tener que constituir domicilio en la ciudad de La Plata. Eso, digamos, ha quedado obsoleto, pero el código lo sigue previendo, que debo constituir domicilio en La Plata. Imagínense ahora que con el domicilio electrónico la realidad es que la sentencia de la Corte va a ser notificada al domicilio electrónico, con lo cual, digamos, ya no tendría razón de ser tener que constituir domicilio. Pero no deja de ser, en definitiva, una carga procesal obligatoria prevista en el Código de Procedimiento. Obviamente cada recurso, como dijimos, tiene que tener una fundamentación, que es una suficiente queja, correctamente redactado, y tiene que ser una crítica concreta, precisa del decisorio con cada uno de los agravios. ¿Estamos? Vamos rápido porque ya estamos repasados de tiempo. Y les quiero hablar un segundito del juicio ordinario posterior previsto en el 551. A ver, un tema o dos o tres tips importantes de lo que es el juicio ordinario posterior. En el juicio ordinario posterior yo no puedo plantear o probar cuestiones que pude haber planteado o probado en el proceso ejecutivo. Vale decir, si yo tengo un recibo de pago, yo no puedo en el proceso ordinario posterior plantear que en realidad esa ejecución que mandó a llevar adelante la ejecución y que eventualmente me quieren cobrar y que eventualmente yo tuve que pagar, yo ya la había pagado, porque yo perdí la posibilidad de plantear la excepción de pago en el momento procesal oportuno. ¿Estamos? Entonces, todo lo que yo pude haber planteado en el proceso ejecutivo, no lo puedo venir a plantear en el juicio ordinario posterior. Tampoco puedo plantear en el juicio ordinario posterior lo que haya planteado en el proceso ejecutivo y me lo hayan rechazado. Tampoco puedo plantearlo en el juicio ordinario posterior. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿el juicio ordinario posterior para qué es? Bueno, es para que yo pueda plantear
cuestiones que no pude plantear en el proceso ejecutivo porque por el limitado marco de discusión que tiene el proceso ejecutivo. Yo no me pude adentrar en la causa de la obligación, entonces como no me pude adentrar, tengo el proceso ordinario posterior que me permite, sí, tener amplitud probatoria y plantear cuestiones que tienen que ver eventualmente con la causa de la obligación. Pero le reitero, el límite es no poder plantear cuestiones que yo pude haber planteado, aun cuando no las planteé o aún planteadas fueron rechazadas. ¿Sí? Entonces le decía, no corresponde para el ejecutado el planteo de cuestiones que pudieran plantearse mediante las excepciones en el proceso ejecutivo. ¿Tengo un recibo de pago? Podría haber planteado la excepción de pago y no lo hice. Para el ejecutante, frente a aquellas excepciones que se hayan allanado. O sea, vamos a suponer, el juicio ordinario posterior es tanto para ejecutante como para ejecutado, ténganlo en cuenta. ¿Y qué pasa? El ejecutante, en el proceso ejecutivo le plantearon unas excepciones y él se allanó. Ahora quiere venir al proceso ordinario posterior a discutir la defensa de la cual se había allanado en aquel proceso. No puede. Son cuestiones que debieron haber sido discutidas y resueltas en el proceso ejecutivo. No se podrá discutir nuevamente, lo que les decía yo, las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviesen limitaciones establecidas por la ley. Las interpretaciones legales de la sentencia, vale decir, si aquella sentencia ejecutiva hizo una interpretación normativa y legal determinada, yo no puedo en el juicio ordinario posterior pretender que haya una nueva interpretación de la ley o de esta normativa que se le dio al proceso ejecutivo. Y tampoco puedo discutir nuevamente la nulidad del procedimiento de la ejecución. ¿Sí? Vale decir, yo no puedo plantear en el juicio ordinario posterior cuestiones de nulidades que debía haber planteado a través de la excepción de nulidad en el proceso ejecutivo o a través de un incidente de nulidad en el proceso ejecutivo. No es el proceso ordinario posterior del 551 el ámbito para poder realizarlo. Y los requisitos para poder plantear el juicio ordinario posterior son para el ejecutado que abone lo que surja de la liquidación que se practique. Y obviamente se va a practicar la liquidación conforme a pautas liquidatorias. Debe abonar automáticamente toda la liquidación, incluidos los honorarios y las costas que se generen en el proceso ejecutivo. Para el ejecutante, ¿en qué caso va a poder el ejecutante plantear el ordinario posterior? En el caso que le hayan rechazado la ejecución. Y si le rechazaron la ejecución, va a tener que pagar las costas. El requisito para que pueda iniciar el juicio ordinario posterior es ese pago de las costas. ¿Sí? Esto fue volando porque estamos pasados de tiempo, pero lamentablemente el inicio tarde de la clase nos ha llevado a esto. ¿Sí? Chicos, ¿nada más alguna duda quieren rápido o vamos? Nos vamos. Yo lo único que quiero saber, ¿hasta cuándo dura la cursada, doctor? No, eso no tengo ni idea.